Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión el músculo que vamos a ver es el diafragma, un músculo bastante complejo como se ve, ¿sí? Vamos a minimizar acá. Es un músculo bastante complejo, complejo tanto en su función como en sus puntos de inserción, su morfología, bastante particular, ¿sí? Como se ve es un músculo en forma de cúpula, ¿sí? Y cúpula, ¿sí? Como si fuese una cúpula de iglesia, digamos, ¿no? Eh, y a términos más topográficos, si se quiere, es un músculo que limita el tórax con el abdomen, ¿sí? Del diafragma para arriba vamos a hablar de tórax, del diafragma para abajo vamos a hablar de abdomen, ¿sí? Pero por lo tanto, fíjense que es un músculo que está perforado, tiene bastantes orificios o forámenes, ¿sí? Que ahora vamos a detallar cómo se llaman cada uno, ¿sí? Con lo cual, esa limitación tiene que ver con, al mismo tiempo, conectar el tórax y el abdomen, ¿sí? Entonces, a diferencia de muchos de los músculos que conocemos, que tienen un tendón en un extremo y el músculo y el tendón en el otro, obviamente este también lo es así, pero el tendón superior o la masa tendinosa superior es un centro tendinoso bastante amplio, ¿sí? Que fíjense que no tiene en sí inserción ósea a nivel superior, ¿sí? Justo por acá encima van a estar alojados los pulmones, ¿sí? Y no es casual que las pleuras pulmonares, que son el tejido conectivo que envuelven eh, a los pulmones, tienen inserción en ese centro frénico, y entonces cuando el músculo se contrae, lo que va a hacer es descender y traccionar, si se quiere, de esas pleuras para favorecer una expansión pulmonar. De todos modos, eso se verá con más detalle en el momento de estudiar la mecánica respiratoria, a nivel de fisiología o anatomía respiratoria o aparato y sistema respiratorio. Volviendo al diafragma, es un músculo, como les decía, en forma de cúpula, ¿sí? Cuyas inserciones vamos a encontrarlas a nivel costal, ¿sí? En costillas, vamos a hacer un zoom. Las últimas costillas, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Que esto sería 12, 11, 10, 9, 8, 7. Desde la séptima hasta la última costilla, a nivel de los arcos costales, ¿sí? Van a encontrar inserciones del diafragma. En su parte anterior van a encontrar inserción en el apéndice sifoides del esternón. ¿Se acuerdan? El apéndice sifoides del esternón, ¿sí? Que es este. Que fíjense, acá lo podemos completar. Ahí está. Y observar cómo el diafragma tiene inserción en esa zona, ¿sí? Tiene inserción, fíjense, a nivel de las vértebras, ya lumbar, ¿sí? Y en la parte anterior va a tener inserción por medio de unos ligamentos llamados ligamentos arcuatos o arqueados, ¿sí? Formando lo que se llaman pilares del diafragma. Y vamos a tener un pilar derecho, ¿sí? Que desciende hasta la segunda vértebra lumbar, L2, y un pilar izquierdo que desciende hasta un poquito más, ¿sí? Y desciende hasta el cuerpo vertebral de la lumbar 3, lumbar 2 y lumbar 3 agarra, ¿sí? Entonces tenemos inserción a nivel del cuerpo e incluso el disco intervertebral de dichas vértebras. Por lo tanto, cuando el diafragma se contraiga, ¿sí? Lo que va a ser justamente traccionar desde las costillas, empujando todo lo que haya por acá abajo hacia abajo para expandir la caja torácica. De esa manera, por medio de esa expansión, vamos a poder generar lo que conocemos como una inspiración, ¿sí? La inspiración es activa a partir de la función propia del diafragma.
Si bien hay músculos colaboradores de la inspiración, como hemos visto, ¿sí? El intercostal externo, los serratos, el subclavio, esternocleido occipitomastoideo, otros músculos que puedan intervenir en la inspiración. El diafragma es el músculo fundamental de la inspiración y de hecho, si el diafragma no funciona, no es posible una mecánica ventilatoria, ¿sí? El diafragma va a expandir al tórax en sus tres dimensiones, ¿sí? En la dimensión antero-posterior, en la dimensión latero-lateral y en la dimensión longitudinal, ¿sí? A partir de las inserciones que tiene, como ya hemos mencionado. Por debajo del diafragma vamos a encontrar el hígado del lado derecho, con lo cual, con su contracción, también favorece al retorno venoso de las venas hepáticas, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a los hiatos o agujeros que presenta el diafragma. Dijimos que conecta el tórax con el abdomen. Bueno, del tórax para arriba vamos a tener el sistema respiratorio, por ejemplo, el corazón también alojado, a ver, acá, el corazón también alojado acá, descansando ahí, ¿sí? Pero fíjense este hiato tan grandote. Bueno, este espacio va a ser el foramen por donde pase la vena cava, que viene de los miembros inferiores, ¿sí? La vena cava inferior, que va a desembocar en la aurícula derecha del corazón. Esto para la gente de Anato 1 no tienen que saberlo, sí para la gente cuando vea sistema cardiorrespiratorio, cardiovascular, pero no ahora, ¿sí? Pero fíjense un foramen, un agujero grande que tiene para el pasaje de la vena. Por lo tanto, volvemos, cuando hay una contracción acá, esa vena va a ser comprimida para favorecer ese retorno venoso, ¿sí? Otro agujero importante es el hiato esofágico o foramen esofágico, es decir, por ahí pasa el esófago, o mejor dicho, hasta ahí tenemos esófago. De ese agujero para arriba, esófago. De ese agujero para abajo, empieza el estómago, ¿sí? Acá vamos a tener alojado el estómago, que es una bolsa a donde va el alimento. Con lo cual, cuando el diafragma también genera una contracción, genera una presión en el esófago, que es lo que favorece que podamos realizar la maniobra de Valsalva, por ejemplo, cuando vamos al baño, cuando tosemos, cuando vomitamos, ¿sí? Cosas maravillosas. Y finalmente, no menos importante, hay otros hiatos, ¿sí? Que después les menciono, pero por acá tenemos el hiato aórtico, es decir, por donde desciende, ¿sí? Dijimos que la vena cava va a ascender hasta el corazón, bueno, desde el corazón para abajo va a descender la arteria aorta, ¿sí? De este tramo para abajo va a convertirse en lo que se llama aorta abdominal, ¿sí? Y bueno, de aquí desciende dando sus ramas específicas, ¿sí? Vamos a tener otros hiatos más pequeños por los cuales pasa el nervio vago, que es un nervio que viene desde el sistema nervioso central, a nivel del bulbo raquídeo incluso, es un par craneal, ¿sí? Que desciende, lo atraviesa y llega a la parte media del intestino delgado, con lo cual de vago no tiene nada. Ese es un chiste que se dice siempre. Vamos a tener los hiatos, o mejor dicho, a nivel de donde llegan los nervios que inervan, valga la redundancia, al diafragma, que es el nervio frénico, que se inicia a nivel de cervical 4, ¿sí? Y desciende hasta ahí abajo para favorecer la contracción del diafragma, ¿sí? De manera voluntaria o involuntaria también. La mecánica ventilatoria es compleja en ese sentido. Tiene centros que la regulan desde lo voluntario y desde lo automático, por suerte, ¿no? Si tendríamos que estar pensando en cada respiración que hacemos, estaríamos bastante en el horno.
Otra situación con la cual puede favorecerse el diafragma es a la lordosis lumbar, ¿sí? A partir de sus contracciones, al traccionar de los pilares, es favorecedor de la lordosis lumbar, ¿sí? Así que de este modo vemos este músculo tan, tan hermoso, tan voluminoso, tan complejo, ¿sí? Como es el diafragma y tan vital para nuestras vidas, ya que sin él no podríamos estar ventilando, respirando, realizando la mecánica respiratoria, ¿sí? Bien, en otra ocasión continuamos con otros grupos musculares del tórax o de la zona abdominal, ¿sí? Saludos.